Perfecto, mil gracias. Listo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? ¿Ya se tomaron el cafecito? Excelente, gracias a Dios, profe. Listo, súper. Bueno, pues entonces repasaron el tema de que vimos, de la célula y la eucariota, procariota y todo eso, ¿o no? Hay más o menos, señor, hay más o menos. Más o menos, bueno. Profe, que más o menos. Listo, no hay lío. Nos acordamos así por encima. Vamos a repasarlo. Primero vamos a hacer. Entonces, ustedes digan, ¿quiénes sí pueden conectar? ¿Quién tiene celular ahorita? Pendiente. Vaya que estoy aquí pendiente. Chicos. Bueno, los que tengan celular, vayan por favor conectándose, tienen que entrar a joinmyquiz.com. Acá está. Cuidado, vea pues, hermano. Esos son dos hediondos se apuestan a la cama de los infantes. ¡Ay, lo dudo! Listo. Entonces, por favor, los chicos de Cartagena, se ponen en silencio. Gracias. Profe, profe, hemos entrado a cuál página. ¿Qué pasó? No escuché bien. Luis Miguel. Espera, yo la escribo, dame un segundito. Con el número también. Sí, tienen que entrar. Debe meter ese número que dice ahí. El número es 02 2315. Si pueden usar celulares. ¿No? Espérate, dame un segundo. Bueno, les voy a copiar el link para que ustedes puedan entrar desde acá, ¿listo? En el chat de nuestra conversación. Entonces, abran el chat, ahí les voy a mandar el link para que entren. Listo. Perfecto, Carolina, gracias. Entren al link, por favor, y van ingresando sus datos. Pero rápido, chicos. ¿Listos? Un minuto más, si no arranco con los que están. Tienen que entrar al link que está en el Meet y poner sus datos e ingresar al quiz. A las 1:30 empiezo. Ya nosotros nos inscribimos acá, profe. Listo. Carolina, quiero saber qué pasa con Nicole.
¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Ok, y 29. Un minutico más y empezamos. ¿Listo? Bueno, nos fuimos. Pero es que no he podido entrar al link a esa página. Ah, bueno, para la próxima. Intenta ahorita. Denme un momento. Carolina y Marta, ¿todo bien? ¿No han respondido a ninguna pregunta? Marta. Bueno, vamos a dar por terminado entonces el quiz. ¿Listo? ¿Ya contestaron todo? ¿Deditos arriba? Yo ya lo contesté. ¿Ya contestaron? Listo, re bien. Vamos a revisar entonces esas respuestas. Ok. Entonces, así es como yo los veo a ustedes. Y vamos a ver, listo. Listo, primer puesto para Luis Miguel. Muy bien. ¿Qué pregunta se les hizo más difícil? A ver, chicos. Profe, La cuarta. La cuarta, los cromosomas. Ok, perfecto, listo. Entonces, ¿cuáles son las partes de una célula procariota? Vamos a revisarlo ya mismo. Entonces, acá está. Acuérdense, chicos, que la célula procariota es aquella que no tiene un núcleo definido. Entonces, las partes de una célula procariota son súper sencillas.
Acá está, citoplasma, ribosoma, ADN disuelto en el citoplasma, membrana plasmática y pared celular. Para darnos una respuesta correcta, esta, citoplasma, ribosoma, pared y membrana. ¿No tiene partes, por eso se llama procariota? No. O sea, sí las tiene, lo único que no tiene es un núcleo. Esa es la única parte que no tiene la procariota. O sea, que lo que nos hace llamar la procariota es porque no tiene núcleo. Pero pues partes sí tiene. Acá están. Entonces, sí las tiene. Es mucho más sencilla que una célula eucariota, pero no deja de tener sus organelos. O si no, pues, ¿cómo sería un organismo viable? ¿Sí o no? Acá pues tenía núcleo, ahí ya de por sí quedaba descartada esta. Citoplasma, ribosoma, pared, lisosoma. Pues aquí ninguna. Pues tenía la pared y el citoplasma. Entonces, pues bueno, sigamos. Los cromosomas empiezan a condensar en la fase G1. ¿Esto qué es? Falso, chicos. Todos le dieron verdadero. Vamos a revisar las fases de la interfase. Entonces acá tenemos la fase G1, que se empieza a aumentar y a hacer las enzimas y todo esto, pero tiene que pasar por todo esto. Acuérdense que en la fase S el ADN se duplica para que en la fase G2 se empiecen a formar los cromosomas, que son estas estructuras condensadas que vamos a necesitar para organizar el ADN y que se pueda luego dividir en las células hijas. ¿Sí? Entonces, siempre antes de empezar la parte de la división celular, se empiezan a formar los cromosomas. ¿Listo? Fase G2. Entonces, vamos a revisar. Aquí todos se rajaron. Ah, no, esperen a ver. Una persona contestó que era falso. De resto, los otros dos, verdadero. Siguiente. El tejido conjuntivo se encarga de ¿qué? Sostener los tejidos, chicos. ¿Ok? Eso es lo único que hace el tejido conjuntivo. Hace que, acuérdense que los tejidos no están por ahí volando en el resto del organismo porque está un tejido que los sostiene. Entonces, ahí es tejido conjuntivo. Esta fue la principal característica que distingue a una célula eucariota de una procariota, por supuesto, la presencia del núcleo. La célula eucariota tiene un núcleo definido y la procariota tiene su ADN flotando en todo el citoplasma. Y listo, eso sería por ahora el quiz. Vamos a echarle una revisadita rápida a lo que vimos la vez pasada y arrancamos con la clase de hoy. Entonces, bueno, lo que vimos la vez pasada, los niveles de organización, la célula, estructura y sus funciones, procariota, eucariota, organelos, membrana, transporte, bueno. Fue un chorrero lo que vimos la vez pasada. Listo. Niveles de organización, acuérdense que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Empezamos con el átomo, luego el átomo forma moléculas, las moléculas organizadas nos van a formar una célula. Cuando empezamos a hablar de células, la unidad más pequeña de vida, entonces a partir de la célula arrancamos a decir que hay vida. Luego los niveles pluricelulares, acuérdense que no todos llegan a este nivel porque se quedan más que todo en célula, que serían los organismos procariotas que se quedan siendo unicelulares, y ya los que siguen serían los pluricelulares, entonces se forman los tejidos y los organismos. Sin embargo, tanto organismos unicelulares como pluricelulares pueden llegar al nivel de población, ¿ok? Que es cuando se asocian los organismos. Luego seguimos con la célula. Dijimos que procariota, eucariota, la diferencia, núcleo definido en la eucariota, procariota, ADN disuelto en el citoplasma, tiene organelos, pero son más poquitos, mientras que la eucariota tiene organelos y se puede diferenciar muchísimo más. Aquí les quiero mostrar algo súper chévere que encontré ahí en Facebook, y es que quiero que vean, estas son células eucariotas. Entonces vamos a tener un leucocito, que es una célula blanca, un glóbulo blanco, y como este leucocito va a detectar cualquier célula que no le pertenece al cuerpo humano. Entonces, este leucocito va a tener
bueno, se siente atraído. Les voy a mostrar bien cómo es esto. Hay una cosa que se llama la quimiotaxis, que es una comunicación química. Entonces, hagan de cuenta que el leucocito de lejos huele cuando algo está mal en la célula y tiene que proceder a eliminarlo. Entonces, vamos a ver. Este es el que está entrando, el que no pertenece a la célula, y este es el leucocito, y vean cómo se atrae. ¿Sí ven cómo empieza a desarrollar estas estructuras como para tratar de cogerlo? Entonces ahí se lo mueven para arriba y para abajo y el leucocito ahí trata de cogerlo. Y al final lo que sucede es esto, ya se lo dejan ahí quietico y él, ¡pum!, se lo come. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos células eucariotas tan especializadas que pueden generar este tipo de cosas como los glóbulos blancos, ¿sí? Que están directamente desarrolladas a detectar cosas que no pertenecen al cuerpo. Entonces, esto se genera debido a que las células eucariotas poseen un altísimo grado de complejidad, aquí lo vemos, tienen un grado de complejidad tal que son especializadas. En el caso de los leucocitos son especializadas para todo lo que es proteger al cuerpo. Entonces, cuando distingue algo que no es, ¡pum!, se lo come. Y cuando se lo come, se dice que se lo fagocita. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo en la célula procariota? Bueno, las partes de la célula procariota, y también veíamos, acuérdense, los bacilos, que son en forma de bastón, los cocos, que son en forma de cocos, literal, espirilos, que son en forma de espirales, y los vibrios, que son un poco más pequeños y que son los que se pueden encontrar en los mariscos. Eso es lo que nos va a producir todas las infecciones de los mariscos y las cosas de mar. Las partes de la célula procariota, pared celular que le da una fuerza, la membrana plasmática, que es donde se hace la respiración y controla el paso de sustancias, el ADN que dirige la célula, el ribosoma, que es lo que hacen las proteínas es lo que va a constituir a los organismos como tal, y el citoplasma, que es donde, pues, toda esta parte azul, que es donde están todas las sustancias disueltas que pueda requerir la célula, incluyendo el ADN. Por otra parte, la célula eucariota, acuérdense que eu quiere decir núcleo definido, núcleo verdadero, y son las que tienen los animales y los vegetales. Las paredes de la célula vegetal son mucho más rígidas, puesto que tienen que constituir organismos muchísimo más altos y más fuertes. Entonces, esta pared que la rodea es supremamente fuerte, mientras que la célula animal, digamos que las células son un poco más fluidas, tienen un poco más de libertad. Vimos el transporte a través de la membrana, el transporte de ósmosis, que es el paso de agua a partir de unos canales específicos, la difusión, que es el paso de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración. Acuérdense de lo que les decía de tener un cuarto lleno de pelotas, un armario lleno de pelotas, y cuando ustedes abren esa puerta, todas esas pelotas que entran es la difusión, que pasan de un sitio donde hay muchísimas pelotas a un sitio donde no hay tantas. Y el transporte activo, que tiene un gasto de ATP. Entonces vamos a hacer el trabajo al revés. Vamos a coger esas pelotas que están en el cuarto vacío y las vamos a meter todas en el armario. Entonces pasa de un sitio donde hay muy poca concentración a un sitio donde hay muchísima concentración, y eso nos va a requerir un gasto de energía. La energía se representa en la célula como forma de ATP. El ciclo celular, vimos la interfase, que en la G1 aumentan los organelos, la célula se empieza a preparar para la división celular. En la fase 2 el ADN se duplica, y en la fase G2 empieza a condensarse el ADN, se empieza a condensar en estructuras que llamamos cromosomas, y se prepara todo el mecanismo para entrar a la división celular. Acá hablamos de los cromosomas, que se compone de telómeros, un centrómero, que es la mitad, y que estas partes, esto acá arriba y esto de acá, todo esto es una cromatina, y son cromatinas hermanas que se unen por medio de un centrómero.
Hablamos de la mitosis, acuérdense, interprometantelo, interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Ahí podemos ver en los dibujos cómo es. En la interfase está todo disuelto, aquí ya se forman los cromosomas, están los centriolos. En la metafase se alinean todo en el eje ecuatorial de la célula y por medio de las fibras que están disueltas en el citoplasma se atraviesan estos cromosomas por medio del centrómero que vemos acá, como que se hilan y se ponen en la mitad. Ya en la anafase se empiezan a separar y en la telofase pues ocurre la citocinesis, que es cuando se divide la célula. También hablamos de la meiosis, que la mitosis ocurre en las células de los tejidos, en casi todas, pero que la meiosis ocurre solo en las células sexuales. ¿Por qué? Porque la meiosis es la encargada de la herencia, de la recombinación genética, como vemos acá. Los cromosomas, las cromátidas se intercambian y que la diferencia entre mitosis y meiosis es, aparte de todo, que la mitosis genera 2 células completamente iguales a la célula madre, mientras que la meiosis genera 4 células, cada una con la mitad de la información genética, que luego en una reproducción se va a complementar esta información genética por medio de la unión con otra célula, ya sea óvulo y espermatozoide, que se unen y se complementa la información que debe tener un organismo como tal. Eso veíamos por parte de mitosis, meiosis. Luego empezamos a hablar de los tejidos. Esperen a ver si... Sí. Entonces hablamos de los tejidos, que hay un tejido conectivo, un tejido adiposo, hay, bueno, esperen un momento. Bueno, sí, esta ya era la última. Que los tejidos se dividen en clases. Déjenme y yo acá reviso bien. Les digo exactamente. Entonces tenemos un tejido epitelial, que es el protector, un tejido conjuntivo que los protege y los sostiene a los órganos, y un tejido nervioso que coordina la actividad. ¿Listo? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Les pregunto, ¿hay alguna duda respecto a lo que vimos la clase pasada? ¿Algo que quieran que entremos a Pues ya recordamos todo ya. ¿Sí? Perfecto, ¿todo bien? Sí, al momento sí. Súper. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere preguntar algo más? ¿No? Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar con toda la clase que tenemos preparada para hoy. Me preguntan, por favor, activan el audio y pegan el grito, porque yo cuando estoy en presentación no puedo verlos. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, si voy muy rápido me dicen y entramos en detalle. ¿Listo? Porfa, chicos, pueden poner en silencio su audio, su sonido, para que no interfieran la clase, los chicos que están en Cartagena. Listo, gracias. Entonces, vamos a revisar. Listo. Vamos entonces a ver la clase que tenemos para hoy. Entonces, bueno, vamos a arrancar con biología de octavo y noveno, que es la continuación de lo que ya teníamos. Entonces, déjenme yo acá reinicio también mi... Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Reproducción, los sistemas del cuerpo y ADN. ¿Listo? Empezamos. La reproducción, simple y llanamente, es la forma en la cual un organismo genera una descendencia. Esto es muy importante porque por medio de la reproducción se mantienen las poblaciones de las especies. Si no hubiera reproducción, pues bueno, no habría una continuidad de vida y pues no podríamos contar con las plantas, pues con todo lo que está. Gracias a la reproducción es que estamos donde estamos. Bueno, lo que decimos es un evento necesario para la supervivencia de una especie, es algo que es común a todas las formas de vida y por medio de la reproducción se conserva la información genética, la identidad de cada una de las especies
Y también en ciertos tipos de reproducción se da un paso a una variabilidad genética, de modo que pues eso lo veremos mucho más adelante. Primero que todo tenemos la reproducción asexual. Yo les quiero decir, si a ustedes les venden esto, reproducción asexual, le dicen, usted solo va a necesitar un progenitor, no va a requerir un tipo de apareamiento. La diversidad genética no va a bajar, no va a haber diversidad genética, pero la tasa de eficiencia es alta. ¿Ustedes me compran la idea o no? Ustedes dicen, sí, yo le invierto a la reproducción o a ese tipo de reproducción que me está vendiendo o no. Si les digo eso, como esas características, como hay poca diversidad genética, es un poco más sencilla porque pues es mucho más rápida. ¿Ustedes dicen sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? A ver, chicos. Si pueden activar su cámara, sería perfecto para que pues nos veamos las caras todos. Si no, está bien, pero les recomendaría mucho que humanicemos un poquito más la clase, que no es ver una pantalla y ya, sino interactuar entre personas. Entonces, si pueden activar su cámara, estaría súper, súper cool. Entonces, bueno, está bien. No hay, listo, no saben, no responde, seguimos. Les voy a contar. Si a mí un vendedor viene y me dice esto, pues yo no sé, me pongo a pensar mucho, porque es que esta parte de la diversidad genética sí que me hace ruido. ¿Por qué necesitamos una diversidad genética? Porque hagan de cuenta, ustedes no tienen la caja de herramientas que se necesite para, no sé, hay una helada y todos sus organismos se están reproduciendo asexualmente. La vaina de la reproducción asexual es que siempre los organismos que se derivan de esta van a ser iguales a los parentales. Entonces, si digamos que, no sé, la mamá no tenía alguna defensa contra una gripa y los hijos salen iguales y viene la gripa, pues se mueren todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la reproducción asexual vamos a tener esto muy bajito, no va a haber una diversidad genética puesto que no hay un apareamiento, no hay un encuentro de dos progenitores porque solo es uno y nos va a dar igualitico un mini-me, un igualitico a este progenitor. Sin embargo, lo que sí es bueno es que la tasa de eficiencia es altísima, porque al no requerir tanto, esto se puede hacer en cuestión de minutos, de segundos, y vamos a verlo ya mismo. Entonces, párenle bolas a esto. Esta es la reproducción en una colonia de bacterias. People Y with quiero que ADHD vean, save 10 denme un hours momentito. reading articles with this Chrome extension. Bueno, vamos a quitar esto. Quiero que vean el tiempo que pasa cuando parte de un solo organismo y todo el número de individuos que se va a generar. Entonces, listo, ahí va uno, va otro, vamos 4. En 1 hora, 64. 2 horas, 4.900, no. Cuatro horas, 8.388.608. Y ya se nos llenó la pantalla. Ah, miren, 536.870.000. ¿Sí ven? Entonces, esta reproducción asexual, en cuestión de nada, ya tenemos una población completica. ¿Iguales? Sí, pero es gigante. ¿Qué es lo que nos ofrece esto? En momentos en los cuales se necesite que la especie se reproduzca porque está amenazada y hay muy poquitos individuos, la reproducción asexual es lo mejor.
porque no va a requerir nada, o sea, no va a requerir mucho para generar un gran número de poblaciones. Entonces, como una estrategia evolutiva y de supervivencia, puede servir bastante. ¿En qué está presente? Bueno, esto sí quiero aclararlo. Esta tasa de eficiencia es alta, pero no en todos los organismos, dependiendo de qué tan complejos sean, ¿no? Qué tan complejo sea sacar un nuevo organismo de la nada. Entonces, esto va a ser alto, digamos que en microorganismos, como lo vamos a ver acá. Ya en reptiles, esto sí es importante, la reproducción asexual no solo está en organismos sencillitos, también se puede dar en organismos de una complejidad grandísima, como es reptiles, los peces, el pez martillo en general tiene la capacidad de reproducirse asexualmente, y en los insectos. ¿Qué pasa en los insectos? Lo vamos a ver aquí. Se parte de una partenogénesis, es decir, que a partir de un huevo no fertilizado se puede generar un organismo. En el caso de las abejas, la mayoría de las abejas parten de huevos no fertilizados. El huevo que se fertiliza nos va a dar paso a la abeja reina, que es, o sea, digamos que está la abeja reina generando muchos huevos todo el tiempo. Eso es lo único que va a hacer la abeja reina. Generar huevos, huevos. De esos huevos pasan otras abejas, los cuidan, son las niñeras, y esas niñeras, cuidan esos huevitos, no sé qué, sale un organismo y van a ser las obreras. Y esta abeja reina va a tener una serie de abejas que son los machos que van a aportar con el esperma, y ella va a almacenar ese esperma. Cuando esta abeja reina diga, listo, ya le toca a otra venir a suplirme, ella va a coger ese esperma y lo va a fecundar en los huevos que antes tenía. Solo un huevo fecundado va a darnos paso a la abeja reina. De resto, son puros huevos que no fueron fecundados. Entonces, que partieron de una abeja reina y que ya no tuvo necesidad de un macho para que pudieran generarse. Esto también pasa en los rotíferos, pero pues bueno. Y la partenogénesis es una forma de reproducción que se da mucho en situaciones de mucho estrés ambiental, ¿sí? Digamos que se necesitan reproducirse, hay machos, hay hembras, pero digamos que no están las condiciones necesarias para que haya un encuentro entre machos y hembras. Entonces, muchos de ellos lo que tratan es decir, listo, no importa, yo me autofecundo, sale una descendencia. Pasa mucho en los caracoles. Entonces, pues por eso es que se reproducen, por eso hay plagas también. Luego está la gemación, que es muy importante porque parte de un organismo. Como vemos en la hidra, está el organismo madre, y de aquí le empieza a salir como un turupito, y empieza a generarse otro organismo, como lo que vimos en el video, que si se acuerdan había solo uno, y de ahí empezaba a salirle como este salidito, y luego más adelante empezaba a adquirir como un poco más de independencia, ya hasta el punto que se dividía. Y la regeneración parte de un segmento del organismo. Aquí partimos de un huevo no fertilizado, de un organismo, y aquí partimos del segmento de un organismo. Es decir, que si le cortamos a esta estrella de mar estos dos bracitos, ella va a poder desarrollar a partir de estos dos un solo organismo independiente. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cómo vamos? Sí, tratando de entender lo más que pueda. ¿Sí? ¿Qué más? ¿En qué parte se quedó? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. ¿Y el resto? ¿Cómo vamos? ¿Perfecto? Excelente, vamos bien. Perfecto. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna curiosidad que quisieran saber? ¿No? Acá no. Bueno, si se les ocurre alguna cosa, alguna pregunta, díganla y la resolvemos. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos. Entonces, listo. Ahí están ustedes en mi pantalla. Listo. Entonces tenemos los tipos de reproducción asexual. Vamos a seguir.
Entre la reproducción asexual tenemos la reproducción de plantas. Esto es supremamente importante porque las plantas se pueden propagar y no necesariamente va a ser por medio de la polinización. ¿Qué pasa? Hay una cosa que es el rizoma. Bueno, esta reproducción en las plantas, esta propagación en las plantas, parte de ciertas estructuras diseñadas para que esta pueda darse. No sé si ustedes han visto las suculentas, que uno coge una hojita de suculenta, la mete en la tierra y eso empieza a generar ya una planta nueva. Entonces, estas partes hay una cosa que se llama la totipotencialidad, son totipotentes las células que están en estas partes de la planta, que son capaces de diferenciarse y decir, listo, me cortaron, necesito una raíz, listo, empiezo a generar células para que empiecen a hacer raíces. Y para hacer otra planta necesito también un tallo, listo, más células para el tallo. Entonces son totipotentes porque todo lo pueden hacer. Entonces esto pasa en estas partes. Uno es el rizoma, que es como el jengibre, que es como una parte de una raíz, si ven, es bien robusta. Y este rizoma, pues hay ciertas formas en las cuales se planta la raíz del jengibre y es capaz de generar una planta a partir de esto. Luego tenemos el bulbo, que es como la cebolla. El bulbo es una parte de la planta que tiene algunas plantas, que es como la papita, en donde se guardan todas las sustancias de reserva que pueda requerir la planta, ya sea en heladas o en periodos de poca agua. Entonces todo se almacena en este bulbo y a partir de este bulbo se pueden reproducir las cebollas. Estas cebollas, si son plantadas, empiezan a generar cebollitas chiquiticas. No sé si ustedes las han visto, pero empiezan a crecerle como pepitas, como pequeños bulbos que la planta empieza a soltar, empieza a botar, y a partir de eso empieza a generarse otra planta. El estolón, que es de las fresas también. El estolón, hagan de cuenta que es un tallo que va alargándose y se extiende a lo largo de todo el piso, y en ciertas secciones de ese estolón empiezan a salir raíces. Entonces ustedes cortan una partecita del estolón ya con la raicita y lo plantan, ya con eso pueden tener una mata una planta de fresa. Y el esqueje, que son los piecitos. No sé si las abuelas les habrán dicho que, ay, mi hijo, acompáñame aquí a donde la vecina y le sacamos un piecito a la mata. Estos son los piecitos, las partecitas que ustedes cogen, las ponen en agua o en tierra y se empieza a reproducir. No todas las plantas lo tienen, hay que aprender a conocer la planta para saber de qué manera se puede reproducir mejor. Y estos esquejes son muy, muy conocidos en los rosales. Bueno, ya saliendo de la reproducción, como pueden ver, todo esto es asexual porque no hay ningún intercambio y pues parte de un solo organismo. Ahora vamos por la reproducción sexual. Entonces viene otra vez el vendedor y les dice, vea, le ofrezco este plan para estos organismos, ¿sí? En este tipo de reproducción vamos a tener dos progenitores. Entonces usted verá cómo va a juntar un macho y una hembra para que se conozcan. Necesita que ese macho y esa hembra se gusten porque, necesitan que se apareen. Pero ese esfuerzo de encontrar esto, nos va a dar una diversidad genética. La única es que la tasa de eficiencia es bajísima, porque este esfuerzo es grandísimo. Y generar un solo organismo a partir de dos organismos, eso le va a tardar muchísimo tiempo. ¿Lo compran o no lo compran? ¿Qué dicen? Hola Carolina, gracias por poner tu cámara. ¿Compran o no compran el plan? Les dicen, va a ser difícil, pero va a tener diversidad genética. Hagan deditos si sí o si no, deditos hacia abajo si no. ¿Sí? ¿No? Listo. Bueno, ¿qué es lo que... ¿Qué pasó, Camilo? No, negativo, nada. Negativo, listo. Bueno,
Déjenme les cuento. Venga, yo les comparto la pantalla otra vez. Bla, bla, bla. Pantalla completa. Creo que les puedo compartir solo una pestaña. Dice que está estudiando. No. Colegio. El colegio. ¿El colegio? Camilo, porfa, ¿puedes ponerte en silencio? Sí, claro. Mil gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos una diversidad genética y eso es supremamente importante, porque si ustedes se acuerdan del ejemplo pasado, de si partíamos de un solo organismo que no tenía las suficientes herramientas para defenderse frente al ambiente, a los cambios del ambiente, digamos la gripa, que no tenía cómo defenderse frente a una gripa. Aquí, en esto, en la diversidad genética, sí va a ser muy importante para la supervivencia. Porque puede que el macho diga, vea, yo tengo estas herramientas para defenderme frente al ambiente. Puedo generar pelo por si hace mucho frío, puedo generar anticuerpos por si llega a atacar este tipo de enfermedades. Y la hembra va a decir, breve, ok, usted me aporta esto, yo aporto esto. Yo tengo tal y tal, y lo que van a hacer es que estos dos, al unirse por medio de los gametos, que son el óvulo y el espermatozoide, que a su vez son creados en las gónadas, que son en los testículos y en los ovarios, la unión de esto nos va a dar una diversidad genética. Total que lo que salga de esta unión va a tener las defensas y las herramientas de los progenitores. Esto es muy importante, dado el caso se lleguen a cambiar las condiciones del ambiente, ellos tengan la genética suficiente para responder a esas condiciones del ambiente, aunque la tasa de eficiencia sea bajita. La reproducción sexual es por medio como nosotros nos reproducimos. Aquí tenemos el caso humano, si lo pueden ver, está el óvulo y el espermatozoide. Entonces, pues, esa es la manera en la cual nos reproducimos, y ustedes ven que el periodo de gestación de un individuo tarda 9 meses, que es un tiempo larguito, no sé qué, pero pues bueno, aquí estamos la humanidad. Y está un montón de mamíferos que son quienes se reproducen por medio de esto, y las plantas también, por medio de la polinización. Entonces, pues, tengan en cuenta, hay una diversidad genética que nos puede servir bastante para la guerra de la evolución. Bueno, ya saliendo de esto, vamos a entrar a los sistemas del cuerpo. Entonces, ¿qué es un sistema? Bueno, ¿cuáles sistemas ustedes conocen? Nos fuimos al infinito y más allá. ¿Cuáles sistemas ustedes conocen? El digestivo, el nervioso, El respiratorio, el respiratorio. cardiovascular. Ajá, perfecto. ¿Y qué es lo que caracteriza estos sistemas? O sea, ¿por qué son sistemas? Porque el estómago no está en el sistema nervioso. ¿O porque los pulmones no están en el sistema digestivo? No, ni idea. Porque es que se encarga de la respiración y no de la alimentación como tal. Exacto. Cada quien tiene su función. Su función, perfecto. Eso es lo que pasa. Los sistemas es la unión de varios órganos que se juntan para cumplir una función en específico. Si a mí me dicen sistema nervioso, yo pienso en nervios, en dirección del cuerpo. Si me dicen sistema circulatorio, yo pienso en sangre, en la circulación del oxígeno por medio de la sangre, en el transporte de sustancias en la sangre. Si me dicen sistema digestivo, yo pienso en alimento, como en aprovechar esos alimentos que me dan y en cómo el cuerpo puede digerir, ¿no? Entonces, eso es un sistema. Es la unión de varios organismos, de órganos que... ¿Ahí está viendo mi pantalla? Sí, ¿cierto? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, la disposición de organismos para cumplir una función en específico. Una nada más.
Los que vamos a ver hoy son el sistema nervioso, que cumple las funciones relacionadas con acciones voluntarias e involuntarias del cuerpo, pero en general son acciones que va a generar el cuerpo. El digestivo, que son funciones relacionadas al consumo de comida, y el respiratorio, que es el intercambio gaseoso. Empezamos con el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esperen un momento, quiero ver si no me salté nada de links. No, perfecto. Entonces, el sistema nervioso se divide en dos: nervioso central y nervioso periférico. ¿De qué se va a encargar nuestro sistema nervioso? Coordinar funciones. Que el sistema le dice al cuerpo: listo, chicos, vamos a digerir alimentos. Entonces, listo, estómago, tú encárgate de esto, la boca, por favor, encárgate de degradar, no sé qué. O sea, es como el que manda el sistema nervioso. Y también de funciones como el pensamiento, como las ideas, como la creatividad. También nos va a dar mucha información del ambiente, que si toco una vela con el dedo, el cuerpo ya va a saber que el fuego quema y que duele. Entonces el sistema le va a mandar esa información que diga como: pilo con el fuego, no se acerque porque ouch. O que el agua fría ya es algo completamente intolerable. Entonces como que el organismo empieza a entender el ambiente por medio del sistema nervioso. Bueno, ¿qué vamos a tener? Las partes de nuestro sistema nervioso. Tenemos la neurona, que es la célula encargada y la que compone todo el sistema nervioso. Bueno, algo que tenemos que saber muy bien antes de seguir. Hay dos cosas. Uno son los sistemas. Esperen un momento. Un sistema, y hay uno que es el aparato, ¿sí? El cuerpo tiene dos: el sistema y el aparato. El sistema son un sistema de órganos que están constituidos por el mismo tejido, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso está constituido por el mismo tejido. El sistema circulatorio, todos los vasos del sistema circulatorio son iguales. O el sistema óseo, todos los huesos tienen el mismo tejido óseo. Mientras que un aparato es la unión de varios órganos con distintos tejidos que nos van a dar una función en específico. Entonces aquí, de sistemas, realmente solo estaríamos hablando de sistema nervioso y aparato digestivo y aparato respiratorio. ¿Por qué? En estos dos se van a combinar músculos, cartílagos, fluidos, se van a poner en conjunción muchos tipos de tejidos que pues componen los órganos. Entonces va a ser sistema nervioso y aparato digestivo y aparato respiratorio. ¿Listo? Entonces sería un error hablar de sistema digestivo. Sí, o sea, como norma, sí sería un error decir sistema digestivo, es aparato digestivo. ¿Listo? Porque el aparato tiene distintos tipos de tejidos. El sistema tiene un solo tejido. Si se puede pensar en el sistema óseo, todos los huesos son iguales, tienen el mismo tipo de tejido. En cambio, en el aparato digestivo, el estómago es distinto, tiene distintos tejidos al hígado. Ajá, y la tráquea. Exacto. Tenemos distintos tipos de tejido en el sistema, en el aparato digestivo. Lo mismo en el aparato respiratorio. ¿Listo? El tejido de nuestra nariz no es igual al tejido de los pulmones. Se pueden imaginar si fuera igual. Entonces, ¿Me puede dar la descripción del sistema y la descripción de aparato? claro, Entonces, bueno. un sistema concretamente es un conjunto de órganos constituidos por los mismos tejidos. ¿Estamos? Conjunto. Un Conjunto de órganos. órganos constituido por los mismos tejidos. Y la
definición de aparato es un conjunto de órganos formados por diferentes tejidos que cooperan y ambos cooperan para tener una función en específico. ¿Listo? Profe, Listo. profe, Ajá, adelante. profe, ahí me disculpa la molestia, pero es que tenemos que ir a prestar ya guardia y nos tenemos que retirar de la clase. Listo, no hay ningún problema. Creo que la clase igual se está grabando para que le pasen la grabación. Listo. Listo, profe, ahí. Brother, que tenga buen día. Que tenga buen día, muchísimas gracias por la Buen atención. rato. Por el Listo, ratico ahí. Listo, pues. Vale, para la próxima nos vemos. Chao, chao. Listo, seguimos. Entonces, ya quedaron las definiciones claras, ¿perfecto? Sí, señora. Entonces, listo, Constituidos por distintos tejidos. distinto es el aparato. Listo. Por distintos tejidos. Y después de eso me dijiste algo más. ¿Señor? Y después de que dijiste distintos tejidos, dijiste algo más. Ah, sí. Juntos, tanto un sistema como un aparato cooperan para llevar a cabo una función en específico. Juntos cooperan para llevar una... Cooperan. Una función específica. Listo. ¿Listo? Gracias, listo. Perfecto. Vamos a seguir. Entonces vamos, sistema nervioso. Sí está bien de hablar de sistema nervioso porque todo el tejido es nervioso. ¿Listo? Ya con esta definición ya me queda mucho más claro sobre qué es un sistema y qué es un aparato. Perfecto. Gracias. Listo. Entonces, bueno, la neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso. Sin esta neurona, pues no estaríamos hablando, no estaríamos echando el chiste. Transmite información y recibe información. ¿Listo? Estas neuronas se encuentran en todo luego vamos a tener el cerebro, que está protegido por el cráneo. Es en la parte superior. El cerebro hace parte del sistema nervioso central y se encuentra pues en nuestra cabeza. Abajo del cerebro vamos a tener el cerebelo. No sé si ustedes lo ven acá, ya más adelante lo vamos a ver con más detalle. El cerebelo es en la zona que está abajito del cerebro y se encarga de la coordinación y el equilibrio, entre otras funciones. O sea, como que en el sistema nervioso todos se reparten funciones, como que todos intervienen en todo, pero tienen funciones muy específicas y el cerebelo, la función específica es la coordinación y el equilibrio. Y por otro lado tenemos el bulbo raquídeo, que es la razón por la cual cuando una persona entra en coma puede seguir existiendo, puede seguir viviendo, porque el bulbo raquídeo es lo que nos va a coordinar las funciones básicas del sistema, que es la respiración y que el corazón siga latiendo. Eso se conocen como funciones vegetativas. Puede que la persona tenga una muerte cerebral, pero el bulbo raquídeo puede seguir funcionando y es lo que mantiene el organismo a flote, aun si no hay un cerebro. Aun si el jefe se va, el bulbo raquídeo mantiene la casa ahí a flote. Conforme a esto, vamos a ver un modelo en 3D del sistema nervioso. Denme un momentico que se cargue. Entonces, vean, este es el sistema nervioso central. Vamos a verlo más grande. Esta es la parte por debajo del sistema. Esto es solo cerebro y médula. ¿Sí ven? Acá está el bulbo raquídeo y el cerebelo se encuentra acá. Es esto de acá. Vamos a ver, le damos la vuelta. Este es el cerebelo. Es como un cerebro chiquito. El cerebro grande, el cerebro chiquito. El bulbo raquídeo, la médula espinal. Todo esto. ¿Qué va a hacer la médula? La médula nos va a conectar el resto del cuerpo con el cerebro. Entonces, ¿qué dicen? Uy, tengo frío.
la médula va a mandar el mensaje al cerebro como, oiga, tenemos frío, hagamos algo. ¿Listo? Todo esto es sistema nervioso central. Ya cuando empecemos a hablar del sistema nervioso periférico, nos vamos a referir a los nervios que se encuentran regados desde la punta del dedo chiquito hasta, no sé, hasta la nariz. Todo lo que son los nervios que nos transmiten dolor, nos transmiten sensaciones, los nervios que permiten que nosotros doblemos los dedos de las manos, todo eso es el sistema nervioso periférico. Esto es el sistema nervioso central. ¿Listo? Y ahora sí, perdónenme el error, esto es aparato digestivo. Es más, podemos cambiarlo de una vez. Vamos a ponerle, esto es aparato digestivo. Y lo hago así explícito porque siempre se tiene el hecho de que es sistema y sistema y sistema, pero esto ya es un aparato. ¿Por qué? El estómago, la tráquea, todo este tipo de elementos que componen el aparato son de distintos tejidos. Entonces, vamos con el aparato digestivo. ¿Qué va a hacer el aparato digestivo? Nos va a hacer la transformación de los alimentos y los vamos a... Es el que se encarga de decir, listo, me entró alimento, ¿cómo lo voy a aprovechar y cómo lo voy a utilizar para el resto del cuerpo? Y esto se va a realizar en un paso a paso, es decir, que cada uno de los órganos que componen este aparato tienen una función muy específica. Vamos a empezar con la boca. La boca está, pues obviamente todos lo conocemos, está en la parte superior y lo que hace es triturar las partículas pequeñitas. Las partículas del alimento son cosas más pequeñas. Luego vamos a tener el esófago, que nos va a conectar la boca con el estómago, ¿sí? Este es un tubo cartilaginoso que normalmente está cerrado, permanece como cerrado y cuando pasa el bolo alimenticio de la boca, este se expande y permite el paso del alimento hacia el estómago. Ya en el estómago, contrario a lo que todo el mundo cree, en el estómago no se digiere como tal. El estómago lo que va a hacer es disolver con los jugos gástricos, va a coger todo ese alimento y va a decir, listo, en el estómago va a dividir todo. Entonces va a decir, listo, la proteína para este lado, las grasas para este lado, las masas, todos los carbohidratos para este otro, no sé qué. Entonces va a coger el alimento y lo va a desmenuzar todo. Para que luego el intestino delgado sea el encargado de absorber los nutrientes. Entonces lo va a pasar al intestino delgado y le dice, listo, ahí ya le desmenucé todo, usted verá qué le sirve, ¿sí? El intestino delgado va a decir, listo, me sirve esto que me aporta el huevito, esto que tienen las berenjenas, esto que tiene la lechuga, ¿sí? Como va a empezar a coger todo lo que le va sirviendo. Ya lo que no le sirve, lo pasa al intestino grueso. Y el intestino grueso lo importante que va a hacer es absorber toda el agua para que no se pierda esa agua. Entonces va a decir, listo, ok, ya no sirve mucho, pero el agua que usted tiene me sirve. Entonces, para seguir la hidratación del cuerpo, el intestino grueso es el importante, y ya cuando absorbe toda esta agua se hace la formación de las heces fecales. Como tal, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar no hacen parte del aparato digestivo, porque este aparato, pues estos hacen parte más bien de otros, pero sin embargo intervienen bastante. El hígado va a aportar la insulina, que es todo lo que va a controlar la cantidad de azúcar en la sangre. El páncreas nos va a descomponer las proteínas y las grasas y también las va a almacenar. Y la vesícula biliar, por medio de la bilis, va a metabolizar las grasas. Pero esto hace parte de otro cuento, no hace parte del aparato digestivo. Ahora, otra vez, volvemos a lo mismo. Esto es aparato respiratorio. El aparato respiratorio, ¿de qué se va a encargar? De todo lo que sea aprovechamiento de oxígeno y eliminación de CO2. Ojo, es muy importante entender que el CO2 no es malo y que se requiere cierta cantidad de CO2 en nuestro organismo. Muy baja, obviamente se necesita más O2, oxígeno, que CO2, pero siempre es necesario
una cantidad de CO2 dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, nos va a facilitar el intercambio respiratorio. Absorbemos oxígeno, eliminamos CO2. Básicamente es eso. ¿Qué pasa? Este aparato se va a dividir en dos: tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior vamos a tener todo lo que son la nariz, que nos va a calentar el aire, y también va a percibir el olor. El olfato se encuentra en la nariz, entonces por medio de, con ayuda del sistema nervioso, va a percibir qué olores se encuentran. Esto es muy importante porque para los mamíferos determinar los olores nos va a decir qué es venenoso y qué es alimento. En mamíferos un poco más instintivos, como las ratas, como, bueno, de ahí los perritos, todo esto por medio del olfato van a saber qué es alimento y qué no. También por medio del olfato van a comunicarse químicamente entre ellos, por medio de los olores, decir, listo, esto huele al gato de la esquina, yo por aquí no me meto porque es su territorio. Entonces, gracias a la nariz y las fosas, tenemos la propiedad del olfato. También vamos a tener la laringe, que es un poco más abajo, que contiene las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales funcionan por medio de aire. Sin aire ustedes no pueden hablar, básicamente. Y estas son unos músculos, unos pliegues que se van a encontrar en la laringe y que se van a expandir o se van a contraer conforme se vaya necesitando para vocalizar y generar las palabras. Luego vamos a tener la tráquea, que nos va a conectar la laringe con los bronquios, ¿sí? En la tráquea, pues es cartilaginosa y la pueden sentir en su garganta, es como esto corrugadito que se siente, es la tráquea, y a partir de esta pues se va a transportar el aire y se va a sacar el aire también, como el CO2 y todo, los gases se van a transportar por medio de la tráquea para llegar al tracto respiratorio inferior, que se conforma básicamente por los bronquios. Ay, aquí hay un estómago, perdón, era un pulmón. Por los bronquios, pero este estómago creo que nos va a dar cuenta del aparato digestivo, sí. Ven, del aparato anterior se me chispoteó, ese estómago tenía que estar en la presentación anterior del aparato digestivo, pero bueno, aquí lo tenemos el modelo en 3D, menos mal lo vi. Acá vemos la boca y vemos cómo se conecta todo. Vean esto que es largo. Si ven que es delgadito y que siempre está aplanada, cuando pasa la comida, esto se expande. Esto es un músculo. Y esto se expande para dar paso al estómago. Entonces, esto era lo que quería mostrarles con este modelo en 3D. Y bueno, ya aquí el estómago lo va a conectar con el intestino y todo el chorrero de intestinos que ustedes conocen va a seguir aquí abajo. Entonces aquí está como la partecita en donde se conecta. Entonces, bueno, sigamos. Disculpen, retomemos para el sistema respiratorio. Ay, no, esperen, acá. Sí, sistema respiratorio, bronquios, que es lo que compone los pulmones. En los bronquios se va a dar el intercambio gaseoso, pero por medio del sistema circulatorio se va a repartir el oxígeno en el resto del cuerpo. El sistema circulatorio nos va a decir, listo, yo le reparto, literal. Se va a decir como, yo cojo este oxígeno y se lo intercambio a todos los órganos por el CO2 que ya tienen, que es como el oxígeno que ya fue usado. Entonces van a entregar el oxígeno y van a recoger el CO2 para que luego el sistema respiratorio lo pueda procesar, pueda meter el oxígeno y sacar el CO2 por medio de la respiración. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Luis Miguel, Nicole, Carolina, ¿bien? Bien, profe. Sí, señora. ¿Alguna duda? No, profe, hasta el momento no. Camilo, no te he escuchado. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, claro, aquí estoy. Perfecto, Camilo. ¿Cómo vas con la clase? Excelente, sí, señora. Listo, perfecto. Vamos a seguir. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Ok. Listo. Entonces, seguimos. Bueno,
Y ya para finalizar, vamos a tener todo lo que es el ADN y la herencia. Personalmente es como mi parte favorita, porque el ADN es tremendo. Es una cosa que no sabemos cómo la naturaleza fue tan sabia para generar que la identidad de un organismo se sintetizara en una molécula química, que es lo que nos va a decir, usted va a tener los ojos claros, usted va a tener el pelo crespo, va a tener la piel de tal sitio, o sea, todo esto es gracias al ADN que se encuentra en el núcleo de nuestra célula. Y tras del hecho, por si fuera poco, es el ADN el que va a decirle a la célula cómo funcionar. Es decir, como necesitamos comida, necesitamos respiración, no sé qué. Entonces, imagínense la computadora natural tan impresionante que puede haber en el ADN. Entonces, bueno, el ADN contiene toda esta información y es lo que literal es el motor de la vida. ¿Qué tenemos en el ADN? El ADN se compone por bases nitrogenadas, desoxirribosas y grupos fosfato. Esto suena muy raro. Esto suena muy raro, pero ya lo vamos a ver bien. Entonces, miren. Creo que acá hay un link. Sí, perfecto. Vamos a ver este pequeño video sin audio. Este no, estos son jueguitos. Listo. Entonces, párenle bolas a esto. Voy más adelante. Entonces, miren. Este es como un modelo en 3D del ADN. Esto que tenemos acá son las bases nitrogenadas, ¿sí? Que se unen a un grupo de que están, esto es la desoxirribosa, que es un azúcar. Y entre estas, como los escalones se unen por medio de grupos fosfato, que son estos azules. Entonces, la conexión entre ellos se hace por medio de un enlace de hidrógeno, que pues es lo que los mantiene unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Para identificar qué tipo de base nitrogenada, como estos colorcitos, se inventaron una serie de letras en las cuales decían, listo, tal tipo de base nitrogenada se puede unir únicamente con este otro tipo. Entonces le dieron como una nomenclatura que son las letras que conocemos en el ADN, que son la adenina, guanina, digamos que la amarilla es la adenina, la rosada puede ser la timina, la naranja puede ser la guanina y la verde la citosina. Y siempre se van a conectar de esta forma, siempre se van a parear de la misma forma. No va a haber un sitio, un momento en el cual la adenina diga, ay, me voy a juntar con la citosina. No, siempre es guanina, citosina, adenina, timina. Siempre estas dos se van a mantener. Vamos a verlo en esta estructura. Entonces, bueno, aquí está nuestro ADN dando vuelticas. Acá lo pueden ver. Adenina, tiamina, siempre. Citosina, guanina, siempre. Grupos fosfato nos van a unir cada uno de los desoxirribosos, ¿sí? Que son los azúcares. Hagan de cuenta que el azúcar es como eso pegachento que va a mantener como todo esto unido. Entonces, nunca lo olviden. Citosina, guanina, adenina, tiamina, siempre. Ahora, dependiendo de qué va a pasar, cómo es que se nos va a sintetizar esta información. Va a venir bueno, eso se ve más adelante con todo lo que es la traducción y la replicación del ADN, pero hagan de cuenta que va a venir una molécula y nos va a fotocopiar cierto número de bases nitrogenadas, ¿sí? Y va a decir, listo, en esta base nitrogenada tengo GC, GC, AT, AT, GC. Y esta codificación nos va a decir, la célula va a decir, listo, con este código puedo generar una proteína que me va a dar el color azul de los ojos. Así nomás les digo. Entonces, no sé, que tal vez esto sea la codificación para la piel morena. Entonces la célula va a decir, listo, vamos a producir melatonina, que es la proteína que nos va a dar la cantidad de color que hay en la piel. Entonces, ¿cómo lo va a hacer esto? Entonces va a coger esta molécula, va a coger 3 pares de bases nitrogenadas, o sea, va a coger 3 de estas.
Y esto está al azar, esto está al azar, no siempre va a estar TA, GC, GC, no, siempre, o sea, esto puede estar, estos pares pueden estar como en desorden. Entonces va a venir esta molécula y va a coger, listo, estas tres se me van. Estas tres nos van a generar un aminoácido, nos van a codificar para uno de estos aminoácidos específicos. En total en el cuerpo tenemos 20 aminoácidos y cada uno de estos aminoácidos nos van a codificar una proteína que es la estructura o las características del cuerpo, ¿sí? Luego, pues más adelante en biología molecular les explican que sí, que la histidina nos va a codificar para las histonas de tal y esto nos va a representar un fenotipo tal. Entonces es como mucho más complicado, pero a grandes rasgos así es como se codifica la información en el cuerpo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Esto es un poco pesado, pero creo que está claro. ¿Ustedes qué tal? ¿Tienen alguna pregunta? No, pues hasta el momento está quedando claro. Perfecto. ¿Todos igual? No, pero yo pienso que sí es bueno como ya pues en el transcurso de la semana, cada uno con su tiempo, pues que tenga estipulado como para estudiarse, Para como repasar. pegarle una repasadita, porque la verdad es que las partes del ADN sí como que lo enredan a uno, como el Claro, primer no, vez que escuchaba, pues es muy fácil. Base nitrogenada, desoxirribosa, grupos fosfato. Lo que pasa es que los nombres son largos. Pero pues ahí está. Bases nitrogenadas, adenina, tiamina, guanina, citosina. ATGC. Listo. Ya luego es azúcares, grupo fosfato. Sale. Pero sí. Sí, Como yo. tienen que repasar porque acuérdense que siempre empezamos sesión con un quiz. Entonces ahí tenemos que repasar. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos. Bueno, y así es como se expresa el código genético. Ahora, puede que esto esté en un ADN, pero ¿cómo se pasa a las siguientes generaciones? Ahí empieza Cristo a padecer, porque entonces, listo, un organismo tiene estas características y para la descendencia, para los hijos, ¿cómo le va a pasar eso? ¿Y quién qué? Porque pues por lo general hay una reproducción sexual. Entonces ahí cómo entran a jugar toda la información genética que uno tiene para conformar un organismo con ciertas características, que el organismo no tenga un ojo azul y el otro verde, que porque la mamá tenía el ADN para el ojo verde y el papá tenía el ADN para el ojo azul, imagínense una persona así, como con todas, o que la mitad del pelo sea crespo y la otra mitad sea lisa. Ahí cómo se hace. Aquí empiezan a jugar las leyes de la herencia, que es la información que se transmite a la descendencia. Y es algo supremamente sencillo. Pongo los frijoles porque la herencia la descubrió Mendel. Bueno, no la descubrió, digamos que fue quien expuso la teoría, pero es algo que se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Mendel fue el que dijo, listo muchachos, tengo toda esta información, esto es lo que está sucediendo a final de cuentas con la herencia. Entonces, y eso lo descubrió por medio de experimentos que él hizo con frijoles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Mendel? Bueno, lo que nos cuentan las leyes de la herencia es que, bueno, tenemos la información de cada individuo que se empaca en genes, que es lo que vimos con el ADN. El ADN, toda la información es genes. ¿Listo? Esos genes se van a manifestar de cierta manera. O sea, digamos, la información que tenemos, el libro, se va a llamar genotipo, ¿sí? Que es todo lo que nos van a dar los papás. Nos van a decir, vea, esta es la información que le aporto. Y eso se llama genotipo. Pero solo lo que se expresa en características se va a llamar fenotipo, ¿sí? Entonces el hecho de que yo tenga los ojos cafés, sino uno de un color y otro de otro color, ese es mi fenotipo. Mi fenotipo es ojos cafés, pelo crespo, piel trigueña, estatura de 1 y pico, y bueno, ahí les voy a pasar la cédula. Ahí está todo el fenotipo, que es lo que se expresó en mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se expresó esto? Por medio de la conjugación de un gen dominante y un gen recesivo. Hay ciertas características que son mucho más probables que se expresen más que otras. O sea, tenemos las características en el genotipo, pero en el fenotipo la única que se va a expresar es la más dominante.
Cuando vamos a caracterizar esto, el gen dominante es una letra en mayúscula y el gen recesivo es la letra en minúscula. Digamos que mi mamá me aportó el color de ojos verde y mi papá me aportó el color de ojos café. Digamos que el gen del color de ojos café era el más dominante y el azul y el de color de ojos claros de mi mamá era el recesivo. Se vio el dominante. Eso fue el que se puso en las características del cuerpo. El gen dominante fue el que se ve en el fenotipo finalmente. Cuando tenemos una conjugación, bueno, aquí hay una cosa, y es que cuando se juntan dos genes dominantes de distinto tipo, digamos, pasa mucho en las vacas, que el toro aporta el gen para el pelo blanco y la hembra aporta el gen para el pelo café, y entonces se ven los dos, pero esto es muy poco probable que le suceda a todo el mundo. Entonces, cuando hay la conjugación de dos genes dominantes o dos genes recesivos, estamos hablando de un homocigoto. Entonces, hay un homocigoto dominante, que es cuando se expresan ambas características, que eso se llama una codominancia, o el homocigoto recesivo, que es cuando se expresa un gen, cuando hay dos genes recesivos que se expresan. Cuando esto pasa, digamos que mi papá tenía el gen de ojos azules, que ya dijimos que era recesivo, y mi mamá también tiene el gen de ojos azules, que es recesivo. Si ambos se juntan, puede que yo salga con el gen de ojos claros, porque ambos son recesivos. Entonces aquí no hay ninguna dominancia que opaque el uno al otro, y entonces se expresa ese gen. Y cuando tenemos un heterocigoto es cuando tenemos la combinación de un gen dominante y un gen recesivo, en el cual solo se va a presentar el gen dominante. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Bueno, si el silencio otorga, entonces yo voy a seguir. Bien, bien. Listo. Ahora, ¿se acuerdan que yo les hablaba de lo que aporta la mamá y el papá? Aquí está, se llama cariotipos. Entonces, digamos que cada uno de estos pares, estos son los cromosomas, ¿cierto? Tenemos un total de unos 40 y pico, 46 cromosomas, porque tenemos 23 pares. ¿Qué pasa? La mamá vengan y yo les muestro bien para que no se nos vaya nada. Vamos a ver la meiosis. Unamos estas dos. ¿Qué pasa? Ustedes ven aquí en la meiosis que digamos que aquí se generaron óvulos, ¿sí? Esto fue el proceso para generar un óvulo. Si ven que aquí se aparta la mitad de un cromosoma, la mitad de un cromosoma, entonces luego llega el espermatozoide, que también pasó por este mismo proceso, y va a aportar la otra mitad de este cromosoma y la otra mitad de este cromosoma, para dar lo que estamos viendo en esta presentación. Este es un cariotipo humano. Entonces aquí está la mitad de un cromosoma, la mitad de otro cromosoma. Ahí está, se forma un cromosoma completo. Eso es lo que se hace por medio de la reproducción sexual. Se va a juntar la información genética de la mamá, la información genética del papá. ¿Qué pasa para la diferenciación entre géneros? Aquí el caso fue que la mamá aportó el gen X y el papá aportó el Y. Entonces, XY, hombre. Y tal vez este espermatozoide, en vez de tener un gen Y, tenía un gen X. X y X, femenino. Entonces aquí nos dio una mujer, pues una mujer genéticamente hablando, y aquí nos dio un macho, un hombre, un género macho. A veces, cuando pasa todo esto de las personas transexuales, todo esto es cuando en el cariotipo tienen XXY, ¿sí? Digamos que en esta repartición genética que hubo en la meiosis, hubo alguna cosa, se les chispoteó y se fue otro pedacito de gen. Entonces, cuando van a ver el cariotipo de la persona, tiene XXY o YYX o así. Entonces, esta persona es transexual precisamente porque desde su conformación genética tiene una información distinta
a la que se le fue asignada por medio del género, ¿sí? Entonces, este es un tipo de las cosas que puede llegar a pasar cuando ocurren este tipo de particularidades. Bueno, más adelante, ¿qué hizo Mendel? Nos hizo las leyes de la herencia. ¿Qué pasó? Este tipo cogió los frijoles y dijo, listo, tenemos una característica y es como frijoles amarillos, frijoles verdes. Y los mezcló. Vean que estas parten de líneas puras. Si ven, aquí no hay ningún, o sea, esto es amarillo, no hay ninguna cavidad de que no sea amarillo, y este es verde. ¿Y qué hizo? Mezcló dos líneas puras y nos dio una generación completa de heterocigotos. ¿Qué fue? El carácter dominante fue el que se expresó. Entonces, lo amarillo fue lo que más se vio. Toda la descendencia fue amarilla. Pero no quiere decir que ellos no tuvieran la información para el gen verde. Simplemente que no se ve. Lo que se ve en la característica es amarillo. ¿Qué hizo luego Mendel? Dijo, listo, cojamos estos genes, esta generación amarilla, y la volvemos a mezclar a ver qué pasa. Pues, señores, la volvió a mezclar. ¿Qué pasó? Generó una línea pura amarilla, dos heterocigotos amarillos y una línea pura verde. ¿Por qué? Porque estos generaron un homocigoto recesivo verde. Entonces, esta es la característica, esta es la propiedad de la uniformidad cuando tenemos toda una descendencia igual. Acá tenemos una segregación de alelos. ¿Ven que se segregan? Acá se juntó este con este, ¡pum! Voy a mostrarles esto cómo lo hizo. Hay una cosa que se llama el cuadro de Punnett, que nos muestra, es como una multiplicación. Entonces, párenle bolas lo que pasó. Multiplicó, aquí tenemos a los parentales. A ver cómo podemos ver esto más grande. Pam. Listo. Tenemos a los parentales acá. Esperen a ver si hay uno mejor. Un poco más sencillo. Cuadro de Punnett, este. Creo que le doy acá. No, lens. No, escape. Bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? ¿Pueden ver mi cursor moviéndose? Sí, señora. Sí. Listo. Tenemos a los papás y tenemos a los hijos. Y entonces empiezan a mezclarse. Este con este queda este. Este con este queda este. Y así empiezan a mezclarse. Lo mismo con las semillas. Entonces, eso fue, y esa es la razón por la cual, a ver, aquí está. Acá se multiplican. Este con este queda este. Si mezclo un gen dominante con uno recesivo, ¿cuál se va a dar? ¿Cuál se va a ver? Pues el recesivo, la B mayúscula. ¿Sí ven? Lo mismo acá. Este dominante con este recesivo, se ve el recesivo. Pero también están los dos recesivos, que se va a ver acá. Y es lo que vemos en la presentación. Es lo que se hizo, solo que no está en cuadro, pero aquí está. Y entonces, ahí se vio que aún si la información no se ve en una característica, no quiere decir que la información no esté. Solo que hay menor probabilidad de que esa información se presente. Entonces, en una generación tendríamos solo un 25% de probabilidades de que esa información oculta se vea en la generación siguiente. ¿Listo? Y la última ley de la herencia fue la independencia de caracteres. ¿Qué hizo este man? Cogió una semilla de frijol amarilla lisa y una semilla de frijol verde rugosa. Y él vio que el hecho de que sea lisa o rugosa no quiere decir que eso implique en la repercusión que tenga en el color. Entonces podía tener semillas amarillas rugosas, verdes lisas. Entonces dijo que hay una independencia en los caracteres. Entonces el hecho de que yo sea crespa no quiere decir que tenga los ojos azules. Y así. Entonces
una cosa no implica la otra. Eso es lo que él vio en la independencia de caracteres. Y ya, muchachos, eso es todo lo que se tenía planeado para la clase del día de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les pareció? ¿Qué ideas les queda? ¿Qué preguntas? Cualquier cosa que tengan que preguntar, igual pueden pedir mi contacto. Yo puedo estar ahí pendientes si algo no entienden mientras están repasando la teoría. Yo puedo estar ahí acompañándoles si necesitan alguna explicación adicional. Ok. Muchas gracias, ¿no? Yo todo lo que estoy tomando apunticos. Claro. Igualmente me voy a dejar como tarea así, investigar más sobre las partes para tenerlo como más claro. Perfecto. Perfecto. Estudien bien porque arrancamos la siguiente clase con un quiz. Entonces no dejen que esa información se les pierda. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, muchachos, para mí fue un placer haberles dado clase hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias. Adiós, Carolina, adiós, Camilo, don Luis, Pedro. Adiós, Pedro.